Montevideo, Uruguay, 4 de marzo de 1969, 2 horas 10 minutos de la madrugada. Un cielo sin luna cubría Montevideo aquella madrugada húmeda y densa del otoño austral. Las calles del centro estaban vacías, como si la ciudad hubiera contenido la respiración justo antes del suceso. A las 2:10 de la mañana, un coche patrulla del destacamento 4 recibió una llamada inusual desde el Hotel Don Bosco, ubicado sobre la avenida 18 de Julio, a escasos metros del Palacio Salvo. El recepcionista nocturno, un hombre llamado Mateo Irazábal, de 52 años, reportó con voz temblorosa lo siguiente. Un huésped ha bajado del piso 13. No sé cómo llegó allí. Esa planta está clausurada. No existe desde hace más de 20 años. 10 minutos después, los oficiales Juan Pablo Lafuente y Roberto Mayol llegaron al vestíbulo del Don Bosco. Encontraron al recepcionista en shock, con las llaves del ascensor en la mano y una copia del registro de habitaciones manchada con sangre seca. En la casilla correspondiente a la habitación 1306 había algo escrito a mano. Está despierto. Esa fue la primera anotación documentada de lo que, con el tiempo, se conocería como el caso del piso 13 del Hotel Don Bosco. Un archivo extraviado durante décadas, oculto por la administración del establecimiento, silenciado por los medios de la época y archivado en la sección de incidentes psiquiátricos sin resolución del Ministerio del Interior. Este es el único registro completo que se conserva del expediente. 1969-D13-9, el que fue entregado en una caja de madera sin remitente a las oficinas de nuestro canal en noviembre del año pasado. Y lo que contiene no ha sido fácil de procesar. Segunda historia del Hotel Don Bosco, un edificio incómodo. El Hotel Don Bosco fue inaugurado en 1931, con el objetivo de convertirse en una referencia de lujo sobrio en la capital uruguaya. Con 14 plantas, comedor de gala, servicio a la habitación y un ascensor hidráulico avanzado para la época, fue durante décadas el lugar de paso de políticos, escritores, diplomáticos y empresarios en tránsito. Sin embargo, a partir de 1946 comenzaron los problemas. Se registraron al menos 6 suicidios dentro de las habitaciones superiores entre ese año y 1953. 4 hombres y 2 mujeres, todos hospedados por separado, todos encontrados en el ala este del piso 13. En 1954, tras el último incidente, un comerciante chileno que se arrojó por la ventana 1309, dejando una nota ilegible. La administración decidió clausurar por completo ese piso. Sellaron las puertas de acceso con planchas de hierro, retiraron el botón 13 del ascensor y modificaron la numeración de las habitaciones superiores para fingir que el piso nunca había existido. En efecto, desde entonces, el Hotel Don Bosco pasaba del piso 12 al 14, una práctica común en algunas cadenas hoteleras de Estados Unidos y Europa, pero rara en el contexto sudamericano. Y más aún, si se toma en cuenta que, según planos originales del arquitecto Pietro Staglieno, no había ningún hueco estructural entre esos niveles. Simplemente, el piso 13 estaba allí, pero ya no debía ser accesible. Cuando los agentes Lafuente y Mayol entraron al Hotel Don Bosco, encontraron un escenario inusualmente silencioso. El vestíbulo olía a desinfectante fuerte. Mateo Irazábal, el recepcionista, se encontraba sentado tras el mostrador con los ojos abiertos como platos. En su regazo, una hoja manchada de sangre que no dejaba de mirar.
El oficial Lafuente relató en su informe: el hombre temblaba. Apenas podía hablar. Repetía que el ascensor había bajado por sí solo a las 2:07 de la mañana y se detuvo en planta baja. Cuando se abrieron las puertas, un huésped salió caminando lentamente, con ropa arrugada, sin calzado y con las palmas de las manos completamente negras. No dijo una palabra. Simplemente entregó una llave y se fue hacia la calle. Cuando los policías intentaron identificar a ese huésped, notaron un detalle inquietante. No había registros de entrada desde las 20 horas del día anterior. Ninguna habitación nueva había sido asignada. Ninguna llave faltaba del panel. Solo quedaba una, la de la 1306, una habitación que, según la administración, ni siquiera debía existir. El arquitecto del Ministerio del Interior, Daniel Begoas, fue enviado al lugar esa misma mañana para revisar la estructura del edificio. Solicitó los planos originales y realizó un recorrido por las escaleras de emergencia junto al gerente del hotel. Begoas notó lo siguiente: el ascensor no tenía botón para el piso 13, pero en el hueco del tablero había un espacio vacío, como si hubiera sido retirado. Las escaleras subían del piso 12 al 14, con un espacio entre tramos mayor de lo normal, como si algo faltara en medio. Cuando golpeó la pared al subir por la escalera, en el tramo que correspondía al nivel 13, se escuchaba eco hueco, como si al otro lado hubiera una habitación oculta. Begoas dejó constancia en su acta. Desde el punto de vista arquitectónico, hay un nivel intermedio entre el 12 y el 14. La administración afirma que está sellado, pero al golpear la pared, percibí la existencia de espacio habitable detrás. Esto no es una eliminación, sino una ocultación. El mismo día se pidió permiso para perforar un acceso de emergencia hacia ese piso, pero el hotel se negó, alegando que se trataba de una zona de desuso con riesgo estructural y materiales tóxicos como amianto. El caso fue archivado como anomalía arquitectónica sin riesgo humano. Una semana después, el caso quedó prácticamente olvidado, pero el oficial Roberto Mayol no pudo soltarlo. Había algo que le inquietaba, especialmente el rostro del hombre que bajó aquella noche. Yo estaba frente al ascensor cuando se abrieron las puertas. Salió alguien, eso es seguro. Pero lo extraño fue que no recuerdo su cara. Ninguno de los dos lo recordamos. No porque fuera poco notable, es que literalmente no podíamos describirla. Mayol insistió en revisar las cámaras de seguridad del vestíbulo, pero el hotel solo tenía un sistema básico que grababa por encima de las cintas cada 24 horas. La grabación de esa madrugada ya no existía. Meses más tarde, cuando Mayol fue trasladado a otro destino, pidió una última visita informal al hotel. Según dijo a un compañero: solo quiero comprobar una cosa, si esa puerta todavía está ahí, si alguien la escucha desde adentro. Esa fue la última vez que se le vio en Montevideo. Su expediente policial indica que pidió traslado voluntario a Rivera, en la frontera con Brasil, aunque nadie sabe con certeza si se presentó. Su nombre figura en la lista de personal inactivo desde 1970. Nunca recogió su pensión. Las semanas posteriores al incidente, el Hotel Don Bosco volvió a su rutina habitual. Las habitaciones se siguieron ocupando, el servicio de comedor reanudó su horario normal y en la recepción ya nadie mencionaba lo ocurrido. Fue como si alguien hubiese decidido de manera tácita que aquello no debía discutirse. Pero algunos detalles se resistían al olvido. Una camarera de piso, Rosa del Valle,
solicitó ser trasladada a otro turno después de encontrar algo extraño en la habitación 1402, justo encima del piso clausurado. Según su testimonio informal, una noche al entrar a hacer la limpieza, notó que el suelo estaba completamente cubierto de un polvo negro muy fino, como carbón molido. El polvo no provenía de la ventilación ni de los zapatos de ningún huésped. Salía del suelo mismo, como si hubiese pasado a través de las rendijas. Pidió una escoba y lo barrió, pero al recogerlo con una pala, notó que el polvo tenía una textura aceitosa, casi como ceniza húmeda. Esa misma noche comenzó a sentir un pitido constante en el oído derecho. Le dijeron que era estrés. A los 3 días perdió parcialmente la audición de ese lado. En el hospital le dijeron que no tenía daño físico alguno. 2 días después, un huésped suizo, de paso por el país en un viaje de negocios, se presentó en recepción a las 3 de la madrugada con la bata de hotel abierta y los pies descalzos. Llevaba la cara pálida, los ojos rojos como si hubiese llorado durante horas. No decía nada. En sus manos sostenía una servilleta arrugada con un número escrito a bolígrafo. 1306. Nadie entendía cómo había obtenido ese número. Su habitación estaba en el piso 9. Cuando el recepcionista intentó hacerle preguntas, el hombre simplemente dejó la servilleta en el mostrador y dijo una sola frase. Ese cuarto no está vacío. Nunca estuvo vacío. La dirección del hotel gestionó su traslado al aeropuerto esa misma mañana, bajo pretexto de una reacción de somnambulismo. El huésped dejó olvidada una cámara fotográfica compacta. El gerente, por curiosidad, la llevó a revelar. Solo contenía una imagen. Una puerta metálica sin número, tomada desde un ángulo muy bajo, como si la persona que tomó la foto estuviera de rodillas. Al fondo, en el reflejo difuso del marco metálico, se distinguía algo. Una figura. Algo demasiado alargado para ser humano. La fotografía fue destruida. A mediados de abril de ese mismo año, un periodista de Crónica Roja, Germán Peirano, recibió una carta anónima con recortes de periódicos antiguos y una nota escrita a máquina. Lo sellaron porque algo contestó desde adentro. Intrigado, Peirano decidió investigar. Se hospedó una noche en el Don Bosco, solicitando una habitación lo más alta posible. Le asignaron la 1406, la habitación justo encima de la que, en los antiguos planos, correspondía a la 1306. A la mañana siguiente, Peirano bajó con el rostro desencajado y pidió marcharse sin desayunar. Según él, durante la noche escuchó un golpe seco proveniente del suelo, seguido de lo que describió como una voz de mujer. No gritando, no susurrando, sino hablando como si ya estuviera en la habitación. Una voz que le preguntó si quería saber la verdad. Peirano abandonó la investigación. Años después, en una entrevista radial, lo mencionó brevemente, refiriéndose al caso solo como la única historia que preferí no contar. Desde entonces, ningún empleado volvió a referirse al piso 13. En septiembre de 1971, 2 años y medio después del incidente original, la redacción del diario La Mañana recibió un sobre Manila sin remitente. En su interior, una cinta magnética de carrete abierto, envuelta en papel de embalar, y una hoja mecanografiada con una sola frase. Grabación original. Piso 13. No reproducir de noche. El editor del diario, Armando de León, pensó que se trataba de una broma, pero por precaución solicitó ayuda técnica a un amigo de la emisora 130 para digitalizar el contenido. La reproducción se realizó en una sala cerrada
en presencia de 3 personas. Lo que escucharon no fue lo que esperaban. La grabación comenzaba con un zumbido bajo, apenas perceptible, similar al de un cable mal conectado o una frecuencia de interferencia. Luego, pasos, 1, 2, 3, lentos, arrastrados, y una respiración entrecortada muy cerca del micrófono. Después de 27 segundos, una voz, claramente humana, masculina, temblorosa, pronunció: «Estoy adentro. Hay puertas que no están en el plano». Siguieron 15 segundos de silencio. Luego, un sonido metálico, como una bisagra oxidada, y un golpe seco. Después, risas. Pero no eran risas normales. Eran voces infantiles, alejadas, como si vinieran desde detrás de una pared gruesa. Unas risas que no variaban en tono ni en volumen. Risas que no parecían tener emoción. La grabación se detenía abruptamente en el minuto 023, con un último sonido. Una respiración acelerada y un murmullo apenas audible que solo pudo identificarse tras procesarlo con filtros de frecuencia. La frase, aunque deteriorada por el ruido, decía: «No están vivos, pero no se han ido». La cinta fue sellada y enviada a un archivo de la Universidad de la República. Pero a los pocos meses, desapareció. El técnico de sonido que la manipuló, Darío Osimani, dejó su trabajo y se mudó a Maldonado. Nunca volvió a hablar del tema. Un redactor que estuvo presente en la reproducción original confesó años más tarde que desde aquella noche sufría episodios de sonambulismo. Siempre el mismo. Despertaba en la madrugada, de pie frente a la puerta de su apartamento, con la mano sobre la cerradura, como si algo al otro lado estuviera esperando que la abriera. Cuando el periodista Germán Peirano se enteró de la existencia de esa grabación, contactó al diario para intentar obtener una copia. La respuesta fue escueta: «No la tenemos y no queremos tenerla de nuevo». A partir de ese punto, el caso fue considerado oficialmente no verificable, y el Ministerio del Interior retiró cualquier intento de inspección. El Hotel Don Bosco mantuvo el piso 13 clausurado, tapiado y sin registro alguno en sus planos públicos. Pero algo persistía. En 1974, una empleada de lavandería denunció haber recibido una llamada interna desde una extensión no registrada. El teléfono sonó 3 veces. Cuando contestó, escuchó lo que describió como un canto infantil repetitivo en un idioma que no conocía. La central telefónica del hotel no tenía ninguna extensión activa en el piso 13. La entrada no autorizada al piso 13 ocurrió el 12 de noviembre de 1976 a las 6:42 de la mañana. El encargado de mantenimiento del hotel, Ernesto A. Lujambio, subía en el ascensor principal para reparar un desperfecto en el sistema de agua del piso 14. En sus declaraciones posteriores, explicó que pulsó el botón del piso 14 como de costumbre, pero que el ascensor se detuvo antes de tiempo, entre plantas. Según él, las puertas se abrieron ligeramente sin emitir sonido. Al principio creyó que era el piso 12, pero al mirar al frente, notó algo que le heló la sangre. Un pasillo iluminado con luces cálidas, pero envuelto en una especie de neblina interior. Todo el corredor olía a metal oxidado y flores secas. No había ruidos de fondo, ni motores, ni aire acondicionado. Solo un zumbido grave, persistente, como si el edificio mismo respirara. Aún así, Ernesto dio un paso fuera del ascensor. Tenía la linterna en la mano. Avanzó despacio, mirando a ambos lados. Todas las puertas estaban cerradas, salvo una. La habitación 1306. Estaba entreabierta,
apenas unos centímetros. Desde dentro no salía luz, pero sí una corriente de aire gélido, antinatural, como si no correspondiera con la temperatura del resto del hotel. Lujambio dijo que se inclinó apenas, sin entrar, y apuntó con la linterna. Lo que vio no tenía lógica. Describió una habitación completamente vacía, salvo por una silla de ruedas colocada en el centro, de espaldas a la puerta. A su alrededor, marcas de ruedas dibujaban un patrón circular, como si hubiera estado girando sobre sí misma durante horas. En una de las paredes, alguien o algo había escrito con carbón una frase ilegible, pero repetida 3 veces. La única palabra clara era «quédate». En ese momento, el ascensor emitió un timbre agudo. Volvió a abrirse del todo, como si lo estuviera esperando. Lujambio retrocedió sin pensarlo. Entró y apretó el botón del vestíbulo. El ascensor bajó sin sobresaltos, pero al llegar a planta baja, el reloj del vestíbulo marcaba las 8:09 de la mañana. Habían pasado más de 1 hora y media, aunque él juraba haber estado fuera del ascensor no más de 2 minutos. Ernesto abandonó el hotel esa misma tarde. Nunca regresó. No recogió su paga ni entregó uniforme. En una carta manuscrita que envió días después al administrador, escribió: «El piso 13 está vivo. Late. Escucha. Espera. No necesita que lo encuentren, porque siempre ha sabido cuándo bajar por sí mismo». 2 semanas después, la administración del Hotel Don Bosco decidió tapiar completamente el hueco del ascensor entre el 12 y el 14 e instalar una chapa metálica soldada en la puerta de emergencia de ese nivel. Fue el primer y único piso del edificio declarado inaccesible por razones de seguridad espiritual. El acceso fue eliminado, pero el registro permaneció. En 1984, un apagón afectó a varias manzanas del centro de Montevideo durante 3 horas. El Don Bosco funcionaba por entonces con un generador auxiliar que alimentaba únicamente la recepción y el comedor. Sin embargo, algo más ocurrió esa noche. A las 3:17 de la madrugada, la centralita telefónica del hotel recibió una llamada interna desde la habitación 1406. La operadora nocturna, Estela Montenegro, contestó. Pero al otro lado de la línea no hubo respuesta. Solo estática, y de fondo, lo que describió como un murmullo múltiple, como si muchas personas hablaran a la vez en una lengua desconocida. Volvió a sonar a las 3:29, y luego a las 3:46, siempre desde la misma habitación. Al día siguiente, el huésped asignado a la 1406 no respondió al servicio de limpieza. El personal entró con la llave maestra. No había nadie. La cama estaba tendida, el equipaje en su sitio, la ropa colgada, la ventana cerrada desde dentro. En el escritorio, una libreta con anotaciones incoherentes, repeticiones de una misma palabra, escrita con distintas caligrafías, distintas presiones de tinta. Despierto. 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 Nunca se identificó al huésped con certeza. El pasaporte era falso. El número de tarjeta no existía. La única pista sobre su procedencia fue una cinta de casete que dejó junto al espejo del baño, rotulada a mano. Última noche. En la grabación, con interferencias constantes, se escucha al hombre hablar solo durante varios minutos. Su voz cambia de tono conforme avanza la cinta, como si alguien más hablara con él, pero la otra voz no se registra. Entre frases confusas sobre puertas, ruidos y sombras que no caminan como deberían, hay un momento en que la voz se vuelve completamente monocorde y repite una frase una y otra vez. No estaba solo, nunca lo estuve, nunca estamos solos aquí.
Hacia el final de la grabación se oye un ruido violento, algo cayendo, y la cinta se corta con un crujido metálico, como si el casete hubiera sido aplastado desde dentro del reproductor. Desde entonces, la habitación 1406 permanece cerrada al público. Nadie la ofrece. No figura en el sistema digital del hotel. La puerta está intacta, pero no tiene número. Si se pregunta por ella, los empleados niegan su existencia. Y sin embargo, en las cámaras de seguridad instaladas en los pasillos, según reveló un ex técnico del hotel, al menos una vez al mes se activa el sensor de movimiento frente a esa puerta. Siempre en la madrugada, siempre durante exactamente 13 segundos. La última anotación en el expediente no está fechada. Solo se encontró al reverso de la caja donde nos enviaron los documentos. Está escrita a mano, con tinta negra, y parece haber sido agregada mucho después del resto. Dice lo siguiente: el piso 13 no desapareció, solo está esperando a que subas tú. ¿Qué ocurrió realmente en el piso 13 del Hotel Don Bosco? Las autoridades lo sellaron, los planos lo negaron, y los testigos desaparecieron. Pero cada cierto tiempo, alguien oye pasos donde no debería haber nadie. ¿Es posible que el piso 13 no sea un lugar físico, sino un punto de cruce? ¿Un acceso? O peor aún, una conciencia que espera en silencio, paciente, desde lo más profundo del edificio. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Volverías a entrar a un hotel si sabes que oculta un piso maldito? Y si tú has vivido algo parecido, tu historia puede formar parte de este canal. Suscríbete al Códice de los Perdidos para más archivos como este. Desapariciones, documentos que no deberían existir, lugares que fueron borrados y, sobre todo, verdades que no aceptamos mirar demasiado de cerca.